Juan, jugues a palo parat, comentava Toni, no? L'important que han sigut, us ha costat el partit, però sobretot el 0-1, que han entrat conforme han volgut. Sí, ya nos habían avisado en una de ellas y las 3 ocasiones prácticamente que han tenido han sido... Tienen un buen lanzador, pega muy fuerte al balón, hemos intentado sujetar a la gente que va bien de cabeza, pero tienen 4 jugadores que van muy bien. Y el balón iba muy tocado y la verdad es que ha rematado solo. Si no hubiera rematado él, hubiera rematado que estaba atrás. Pero esto es lo que tiene, ¿no? Nos ha pillado un poquito ahí. Sabíamos que tenían ese fuerte a balón parado, lo hemos hablado, en dividirnos la gente que iba bien de cabeza, en el centro y atrás, pero así todo nos lo han hecho. M'ha gustat un poquet en la primera part de massa baló llarg i poc to del baló, quan hi ha uns jugadors per poder fer-ho. Sí, lo que pasa es que el jugador empieza ahora, primer partido de liga en casa, gente muy joven, los que tienen que tocar y se tienen que soltar, poco a poco yo creo que irán cogiendo. Han trabajado todo lo que podien trabajar, però no els ha donat mucha suerte. L'Ontinyent no ha trobat la manera de fer 3 passades seguides, d'aplegar en perill a l'àrea de l'Olímpic. ¿Se ha jugado al voto el partido que volía el equipo de Xavier? Sí, ellos presionaban la pelota enseguida y cuando la cortaban buscaban la espalda. El fútbol que a ellos les va bien, nosotros no somos un equipo tan físico como ellos y a ellos se encontraban como pez en el agua en eso, ¿no? Pero nosotros hemos intentado luego el segundo tiempo intentar bajar y tener más el balón, lo que pasa que este equipo pues apreta bastante. 2 partits, 0 punts, i suposo que massa pronte per acaparen els nervis encara. Bueno, yo no tengo ningunos nervios, yo voy a trabajar, con lo que tengo, a mentalizarlos que unas veces saldrá bien, otras veces saldrá mal, pero que en el campo lo dejen todo, que entren a la ducha y que sepan que si no hacen mal es porque no saben o porque no pueden. Pero este resultado es una bofetada, ¿no? para vosotros, para el proyecto. Los jugadores estaban como agarrotados, ¿no? Se les notaba que no están sueltos. Pero los jugadores poco a poco se irán soltando. Si esto es como todo, la gente que empieza joven, vienen 14 o 12 jugadores de otra categoría, pues poco a poco tendrán, ya son de segunda B y poco a poco irán jugando mejor y con la ayuda de los 4 o 5 veteranos que tenemos, pues ir trabajando y peleando así alguna vez no, muchas veces pues puntuaremos. Escametes és laterals, Ortega a l'esquerra, Fran a la dreta. No has estat content del treball d'Ortega en esta pretemporada? Sí, lo que pasa es que Ortega me da más en la izquierda y Fran y Jiménez en la derecha. Por eso los he cambiado, porque yo ya los había visto y quería ver cómo han jugado la pretemporada, para ver el control, cómo lo llevan, y me gustan más cómo han jugado, como juegan ellos habitualmente, su pierna buena. Toni Aparicio dic que no ha vist ninguno dels 2 penals, com ho ha vist Juan Moreno. Yo el nuestro no lo he visto. El nuestro es... Y el nuestro, lo que quiero decir, mi área no lo he visto. Y en el área de ellos veo un empujón, un choque, no veo nada más. Bueno, mister.